¿Nos escuchan bien? Háganos así con la mano. ¿Escuchan bien? Perfecto. Vamos todavía. Ahí sigue entrando gente. Cuando vos quieras arrancamos. ¿Querés ir empezando vos, Sonia? Y mientras, ¿Cómo no? esto hasta 100 va a dar, así que... Te mide el rating esto. Qué interesante. Sí. El minuto a minuto. Minuto a minuto, van subiendo, a ver cuántos van. Ahí es como estamos. divertido. ¿Se Menos mal que no escucha? estamos solas en esto, Sí, porque sí, si se no... escucha. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Sí, lo escuchamos. Bueno, entonces los dejo con Adriana. Bueno, gracias. Bueno, tenemos que tener un poquitito de paciencia porque, bueno, a veces hay muchas personas, la mayoría de quienes están ahí no los conocemos, y que por ahí están recibiendo la asistencia de un hijo, un familiar, un marido que nos da la mano, o, bueno, una mujer que ayuda a su marido también, que nos da la mano para ver cómo es el uso de esta herramienta, ¿no? Que, bueno, por suerte nos posibilita estar, miren, casi 93 personas al mismo tiempo escuchándonos. Así que vamos a dar el inicio. En principio, agradecer a la Asociación de Terapistas Ocupacionales de Bahía Blanca, que es quien organiza esta serie de charlas y quien nos convocó en este ciclo de charlas a la comunidad. Ay. ¿Sigo, Flavia? Sí, seguí que te había bajado el micrófono sin querer. Ok, ¿no querés que hable? No. Bueno, les tocaba el turno a los adultos y adultos mayores, un grupo humano que siempre nos llamó la atención y hace años que venimos trabajando, investigando el área con Flavia, con mi socia, quienes nos conocen de algunos otros lados saben que es así. Así que donde nos convocaron, por supuesto que nos interesó la propuesta y dijimos, claro que ahí estaremos, así que empezamos a pensar un poco qué sería lo que están necesitando ustedes en estos 2 meses, más de 2 meses de aislamiento social, en que seguramente están transitando unos meses con un diferente estilo de vida, con diferente calidad de actividades. Y bueno, la idea es reflexionar, ¿sí? Juntos. Por ahí les vamos a dar algunas sugerencias, algunos tips, pero yo creo que lo mejor de este encuentro es que cada uno puede hacer una reflexión, una crítica de lo que van escuchando, a ver dónde se sienten de alguna manera quizás tocados o cercanos, les llega la situación o no, o están haciendo las cosas todos bien, pero bueno, no son verdades absolutas, sino bueno, es una aproximación de todo lo que venimos investigando y trabajando de cómo lo están pasando los adultos mayores en este tiempo. Claramente tenemos que prestarles mucha, pero mucha atención. Brevemente les quiero decir a quienes no saben lo que hacemos las terapistas ocupacionales. Con Flavia ese es nuestro título de base. Somos profesionales de la salud, formamos parte del equipo de salud, son profesiones sociosanitarias, formamos parte de pero nuestra herramienta principal, nuestro bastión, nuestro orgullo por ahí, por decir porque nos diferencia de otras profesiones, es estudiar exhaustivamente, analizar y estudiar las ocupaciones a lo largo de la vida. ¿Sí? Desde que nacemos vamos adquiriendo aprendizajes, vamos creciendo y a medida que lo hacemos desarrollamos diferentes roles en nuestra vida. Estos roles van a tener requerimientos especiales, exigencias específicas de cada tipo, y según cómo las personas los puedan ir resolviendo o sorteando, es nuestro punto de estudio, ¿sí? Es algo diferente a otros tipos de profesionales que actúan en la salud. En este caso,
entendemos que, como siempre, hay que tener mucha atención a cómo está el equilibrio ocupacional de ustedes, cómo están llevando estos meses sus ocupaciones cotidianas dentro de la casa, porque así nos los piden, y bueno, por eso es que se nos ocurrió reunir una serie de sugerencias y poder conversar, ¿sí? Partimos desde el supuesto que obviamente el ser humano es un ser social y un ser ocupacional por naturaleza. Así que ver qué nos está pasando partiendo de este principio en este estilo de vida nuevo que sin querer vino, cayó y tenemos que sortearlo de la mejor manera posible. Bueno, en base a esto que decía Sonia, un poco que hemos estado preguntándole a otros profesionales que trabajan en el área cómo los estaban viendo, disculpen si por ahí a veces corro la mirada, pero aparece alguna solicitud de entrar todavía, porque baja uno, entra otro, y ahí voy estando atenta a eso también. Llegamos a las 100 personas, no creo que pueda entrar nadie más. Sí, salvo que se desconecte alguien y ingresa automáticamente alguien más. Pero bueno, lo que les decía es que hemos estado hablando con otros colegas, con otros profesionales del área, con psicólogos, con psiquiatras, y la verdad que por un lado, en función de lo que nos han comentado, nos quedamos un poco más tranquilas, ¿no? Porque hay mucha gente que se está cuidando, que se siente bien, que está pudiendo llevar de una manera tranquila esta etapa de distanciamiento social que tenemos, esta etapa de cuidarnos, principalmente los adultos mayores que están en una situación o dentro de lo que se considera una población de riesgo. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bien. Tampoco, Flavia, capaz que es la conexión de cada uno. Puede ser. Sí. Bueno, entonces un poquito nos pusimos a revisar cuestiones que hemos visto en los congresos, cuestiones que se están hablando, y una de las cosas más importantes que nos parece reflexionar en este aspecto es que el adulto mayor de hoy no es el adulto mayor de hace unas generaciones, ¿sí? Si bien en este momento están considerados dentro de la población de riesgo, por la vulnerabilidad en cuanto a la salud, ¿sí? Esto no significa que uno esté enfermo, que esté separado de la sociedad por una cuestión patológica, sino todo lo contrario. Estamos hablando de un cuidado, ¿sí? Y el tema es cómo vamos a atravesar, ¿no? esta nueva etapa que estamos viviendo, ¿sí? En casa, ¿no? Sin por ahí tener la posibilidad de estar con quienes queremos, con nuestros vínculos, con nuestros amigos, con nuestros nietos. Y algo que es importante de tener en cuenta es que los adultos mayores se encuentran atravesando en este momento una de las etapas de la vida, que hoy en día es un tercio de la vida, ¿sí? Porque ha aumentado tanto la expectativa que ya se viven muchos años dentro de lo que se considera la vejez, y hay que entender, ¿sí? Que hay tantas personas, ¿sí? Como tantas vejeces. Entonces hay que dejar de entender el envejecimiento como algo global, como algo generalizado, como algo que todos vamos a atravesar de la misma manera, ¿sí? Todos vamos a envejecer acorde a como hemos vivido, si bien hay algunos cambios que vamos a atravesar todos, ¿sí? Pero la vejez es una construcción personal y estamos envejeciendo desde que nacemos. Entonces, de acuerdo a nuestra experiencia de vida, de acuerdo a los vínculos que hayamos desarrollado, a las decisiones que hayamos tomado a lo largo de nuestra vida, es así como vamos a llegar a nuestro envejecimiento. Entonces,
tenemos que entender nuestro propio envejecimiento, y nosotros como profesionales también, cuando estamos frente a ustedes, tenemos que tener esta mirada sobre lo particular, ¿sí? Y entender el proceso de cada uno, su historia, sus vínculos, su contexto, su ambiente, su familia, su historia de vida, su historia de trabajo, de ocupaciones, y cómo se han desarrollado. Porque desde el posicionamiento que nosotras tenemos, desde nuestros marcos teóricos, y sin entrar en detalles, vemos así a las personas mayores, ¿sí? Entonces, esta singularidad es lo que los hace únicos e irrepetibles, y todos nosotros vamos a llegar de una manera diferente, porque así es la vida es un proceso activo, estamos en constante cambio, nosotros impulsamos nuestra vida, ¿sí? Y estamos expuestos a diferentes contextos, a diferentes situaciones que nos proponen todo el tiempo sobrellevarlas de diferente manera. Ahora, ¿qué es importante para poder sobrellevar estos cambios? Y en particular el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que no solo lo está viviendo la población de adultos mayores, sino toda la población en general, ¿sí? Y algo que nos favorece es el tema de la flexibilidad frente a los cambios, ¿sí? ¿Cómo los afrontamos? ¿De qué manera, ¿sí? Estamos frente a estos cambios? ¿Tenemos una postura rígida? ¿Estamos dispuestos a los cambios? ¿Nos cuesta adaptarnos? Hay un médico, Pablo Bagnati, que en una nota que leímos en estos días con Sonia, hablaba de que, como no todos los adultos responden de la misma manera, ¿sí? Hay algunos que se adaptan bien a estas situaciones, y hay otros, él dice, tienen una conducta espartana, ¿no? Como una resistencia al cambio. Y esta resistencia al cambio nos pone en una situación complicada, ¿sí? Porque nos va a recortar la posibilidad de encontrar herramientas para poder adaptarnos a estas nuevas situaciones. Y una nueva situación es cómo vivo el día a día, qué hago en mi casa, ¿sí? Entonces, tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos y analizar nuestra flexibilidad, descubrir, ¿sí? Dónde nos podemos flexibilizar un poquito, ser más elásticos, ¿no? O sea, ser un poquito más permeables a sugerencias, si vienen de la afuera. Creo que una de las cosas que podemos sacar de positivo en esta etapa es que hay una caída de ciertos prejuicios, ¿no? Mucha gente, muchos mayores que decían, no, yo con la tecnología no, y hoy están usando la tecnología. Y no tan mayores también, ¿eh? Hay mucha gente que se resistía, ¿sí? Porque había otras formas, y hoy se pudieron adaptar a esto, ¿sí? Pudieron flexibilizar, pudieron derribar una creencia y transformarlo en algo positivo. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Porque aquellas personas más rígidas, con menos intereses, más rutinarias, o sea, con menos flexibilidad, van a tener mayores dificultades para atravesar esta situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, una de las cosas que conversábamos con Sonia era ver esta situación de crisis como una oportunidad, ¿sí? Como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de reorganizarnos, como una oportunidad de descubrir nuevos intereses o reencontrarnos con intereses previos, y que esto nos habíamos hecho, Flam, sí. Perdón, no, está bien. Habíamos conversado un poco sobre que había factores que realmente eran protectores para acompañarnos en este tiempo de cuidarnos, de prevenir. Por ahí nosotros tratamos de evitar algunas palabras que suenen muy pesadas. Perdón, Flavia, si repito algo de lo que dijiste, porque yo hasta hace 3 minutos no te escuchaba.
No hay problema. Disculpen, que podemos repetir. Pero bueno, del mensaje de cuáles son los factores que realmente van a ayudar a este proceso sea satisfactorio, ¿sí? Por ejemplo, esta apertura al cambio, ser personas autorreflexivas, que tengamos una riqueza psíquica en cuanto a poder cuestionarnos, pensarnos de una manera distinta, ser creativos, tener una capacidad de reflexión, de haber podido en otras instancias de la vida, que seguramente todos nosotros hemos pasado por pérdidas o algún duelo o alguna instancia negativa, y que después con el paso del tiempo lo pudimos como recuperar con ganancias. Entonces habla de que todas esas capacidades que seguramente afrontamos con determinada actitud en otras instancias de la vida, ahora también nos ponen a prueba y nos dice, bueno, ¿cómo salgo airioso de esta cuarentena? De tener que estar en casa y con estas ganas que tengo de estar con los nietos, que es lo que la gran mayoría refieren, que por ahí pueden ir supliendo un montón de cuestiones, pero lo más difícil son los vínculos, con los vínculos, por ser estos seres sociales que hablábamos por naturaleza desde el comienzo. Pero bueno, realmente por eso decíamos que cada uno, dentro de todo lo que vamos nombrando, trate de hacer como un autoanálisis, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de este autoanálisis que estamos planteando, ¿sí? Está también esto de, a veces sin darnos cuenta, a lo largo de la vida, nos vamos armando como una cajita de herramientas, o una gran caja de herramientas, de recursos, de estrategias, de modos de resolver situaciones, que a veces es necesario abrir, desempolvar y ponerlas en juego. Estas herramientas las vamos haciendo a lo largo de la vida sin darnos cuenta a veces, ¿no? Pero vamos aprendiendo y vamos guardando en nuestro cerebro, ¿sí? Todas estas cuestiones de cómo hacer frente o cómo posicionarnos de una manera diferente ante las situaciones que se nos van presentando. Y estas herramientas, esta caja de herramientas, hay una autora también que hemos leído bastante en estos días, que es Graciela Zarevsky, habla de que conforman la reserva humana, ¿no? Son nuestros recursos, nuestras reservas, para poder implementar cuando las necesitemos, ¿sí? Y este es un gran momento para ponerlas en juego, ¿sí? Junto a estos factores protectores que nombraba Sonia, ¿sí? Si nosotros empezamos a reflexionar, a mirar, a ver cómo nos podemos reorganizar en esta situación, ¿sí? Que a algunos les llevará más tiempo, a otros menos, ¿sí? Acá no es cuestión de decir, bueno, ya tengo que tener todo resuelto, esto, saco tips de esta charla y ya está, resuelvo mi vida cotidiana, sino que simplemente es respetar también los tiempos, tener paciencia, darnos el momento para procesar estas cosas, ¿sí? Y esto que decía Sonia, de mantener los vínculos, de mantenernos conectados, también es una posibilidad de ir charlando estas cuestiones con otros, ¿sí? De no transitarlos solos, ¿sí? Acá algo importante es que bueno, lo vamos a seguir retomando después, pero si bien tenemos que estar en nuestras casas, no tenemos que estar aislados emocionalmente, ¿sí? En este momento, para cuidarnos, todos tenemos que mantener una distancia social, tenemos que cuidarnos en casa, evitar salir, hacer lo mínimo indispensable, pero eso no quiere decir que nos aislemos de nuestros vínculos, que nos aislemos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros del taller, o de yoga, o de gimnasia. Hay que mantener todos estos lazos, justamente por esto que decía Sonia también al principio, somos seres sociales, ¿sí? Entonces, yo creo que esto sí, Sonia. Creo que en estos meses hemos recibido muchísima información, a veces en exceso, de tener cantidad de cifras y contagios y muertes y datos que
uno de los apuntes que nos marcaba este doctor Bagnati es que no nos sirven en estos momentos, ¿no? Entonces, manejar la información que podemos asimilar, la precisa, la que necesito, en mi entorno quizás más cercano y nada más. Entonces, cuidar un poquito el exceso de información, porque esto aumenta los niveles de alerta y aumenta las sensaciones de estrés que pueden sentir ustedes desde sus casas. Vemos que claramente el adulto mayor y el adulto sabe perfectamente cómo cuidarse, aprendimos lo de la lavandina, lo de diluir el aceite, cómo usar el barbijo, sacarnos los zapatos, todas las indicaciones las sabemos de adelante para atrás, de atrás para adelante. Pero ¿qué hacemos con nuestras emociones en esto? ¿Sí? Parece como que recién ahora los profesionales estamos prestando más atención a la demanda desde nuestra salud, más en una mirada holística, en una mirada más general, no solamente la salud física, sino justamente cuidar lo emocional, cuidar los vínculos, cuidar los roles de ustedes. Alguien decía que prevención no es sinónimo, escuchen, prevención no es sinónimo ni de sedentarismo ni de aburrimiento, con lo cual ustedes tienen que pasar sus días activos y haciéndolos fructíferos, haciéndolos partes de significaciones ocupacionales significativas de ustedes, ¿sí? Es tremendo como dice que, bueno, esta realidad que nos está circundando no la podemos cambiar, la realidad está así, nos supera, las noticias, estamos como todavía un poco desconcertados con toda esta situación mundial, y no la podemos modificar, escapa a nuestro alcance, pero sí podemos modificar algunos pensamientos que tenemos con respecto a esta realidad. Y si logramos modificar nuestros pensamientos hacia que sean más positivos, digamos, me posiciono más desde el lado desde el vaso lleno, voy a lograr que mis emociones también sean más positivas, que mi estado anímico mejore. Esto es algo también que insiste mucho Facundo Manes, como no podemos cambiar la realidad, pero sí cambiamos la manera en que podemos verla, y esto impacta directamente sobre nuestras emociones. Así que es un poquito para que reflexionemos también, y era algo que queríamos transmitir. Sí, el otro día escuchaba una colega, Silvina Oström, que hizo dio una charla para una universidad en Costa Rica y pudimos participar, y ella hablaba de esto de la importancia de los pensamientos y de las emociones, ¿no? Y si bien a ella no le gustan los números, decía que cada un pensamiento, una emoción negativa que tenemos, necesitamos 5 positivas para contrarrestarla. Entonces, fíjense la importancia, ¿no? Y esto no estamos hablando de estar en un... Perdón, se va a terminar la reunión en 10 minutitos. Yo lo que les propongo, sí, ya se pasó. ¿Por qué? Porque son 40 minutos. Cuando se corte, volvemos a entrar todos en el mismo link, ¿sí? Lo que planteamos es, no es que hay que estar en un positivismo negativista, ¿sí? O sea, de negar la situación y decir está todo bien, pero sí cuidar la forma en que nos pensamos y en la forma en que pensamos la situación que estamos viviendo, ¿sí? Porque es mucho más difícil transformar un estado de ánimo negativo o pesimista en algo más positivo. Entonces, si uno está todo el tiempo escuchando noticias, y que no pasan una noticia buena, lamentablemente, o sea, son siempre malas noticias, y de preocuparnos y de estar atentos a todo lo que está pasando, eso impacta después en nuestro estado de ánimo el resto del día. Entonces, bueno, tratemos de conectarnos con cosas placenteras, con cosas que disfrutemos, ¿sí? Con cosas que nos hagan sentir mejor. Bien. Ahí vamos. Vuelvo a repetir, volvemos a ingresar a la misma reunión, ¿sí? Porque por ahí nos van a faltar unos minutitos para poder terminar la charla, ¿eh? Si ustedes ven que se apaga, vuelven a ingresar al mismo link que hace un rato. Seguimos, Fla. ¿Pasamos algunas de las diapositivas que armamos? Sí, para que pongo donde tengo que encuentre
Ahí. Así empezamos a ver un poquito cómo nos ocupamos y nos cuidamos. Bien, nos quedó muy cortito, si no. Piensen ustedes un poco, hagan un paseíto mental de pensar cómo distribuyen sus tareas a lo largo de un día de cualquiera de estos que están transitando. A qué hora se levantan, cómo ocupan sus mañanas, qué organización tienen, si es que la tienen, o si simplemente están dejando que esto fluya y hago lo que me va surgiendo, lo que tengo ganas. Esto tendrá un poquito que ver con la forma de ser de cada uno, las actividades que tenga cada uno, pero es importante saber un poquito cómo organizo el día a día, ¿sí? Cuando con Flavia hablamos de uno de los consejos principales es mantener y sostener una rutina en la organización de tareas, no estamos hablando de una rutina estructurada, ¿sí? De algo rígido, sino de una rutina que nos permita justamente organizarnos para poder alcanzar lo que para nosotros es algo muy importante y queremos transmitir, lo que se llama el equilibrio ocupacional. A lo largo del día tener diferentes tareas con diferentes exigencias que tengan que ver con actividades de automantenimiento o autocuidado, otro grupo de tareas que son las tareas que llamamos productivas, que tienen que ver con las actividades que pueden ser de estudio, de trabajo, de responsabilidad, ¿sí? Ahí aparecieron unas diapositivas. Sí, ahí está. También las tareas que llamamos tareas de ocio y tiempo libre, que son sumamente importantes a lo largo de toda la vida. A veces los adultos nos olvidamos y parece ser que todo lo que requiera en distracción o cosas más lúdicas o recreativas tienen menor importancia, y no es así, porque a través de las actividades de tiempo libre y de ocio, que en este momento la vamos a tomar como sinónimos, aunque no lo son, podemos estimular inmensamente el cuerpo, la mente, los vínculos sociales, el humor, la alegría, la creatividad. Entonces, son un área de actividades que tienen que estar presentes en el día a día porque son muy importantes. Y por último, vamos a hablar un poquito de sugerencias que tienen que ver con la participación social, que es lo más difícil que estamos en estos momentos transitando, me parece. Sí, la idea era un poquito ahora desglosar un poco cada una de estas áreas, ¿sí? Esto que decía Sonia, la importancia de mantener este equilibrio ocupacional, que a veces no es que hay que tener un equilibrio estático, el equilibrio es dinámico y podemos pasar, que por ahí hay días que nos organizamos mejor y hay días que nos organizamos no tanto, o no nos organizamos tanto, entonces tener esta flexibilidad, ¿no? Para decir, bueno, si hoy no pude hacer todo lo que tenía estipulado, no hay problema, el tema es cuando estamos en un periodo de desequilibrio sostenido en el tiempo, ¿sí? Cuando tengo demasiada, a veces nos pasa cuando estamos trabajando, ¿no? La sobrecarga laboral o el no hacer nada durante el día, ¿sí? Hay que estar atentos a que estas cuestiones sean dinámicas y que no se mantengan, no se sostengan en el tiempo, porque ahí sí ya nos va a generar alguna dificultad. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este concepto, dentro de lo que son las actividades de automantenimiento, como nombraba Sonia, si bien tenemos, y es saludable mantener ciertas rutinas para organizarnos durante el día, habrán escuchado ya bastante quizás de esto, de no quedarnos en pijama, de levantarnos más o menos a la misma hora, de tener ciertas tareas organizadas durante la mañana o durante el día, de esto de dedicarle las horas que necesito para el sueño y el descanso, que es fundamental para nuestro estado de salud, ¿sí? En esta etapa de esta cuarentena que estamos viviendo, mucha gente, y me incluyo, hemos tenido trastornos del sueño. Y eso va influyendo en cómo rendimos en el día a día.
va teniendo incidencia en nuestro estado de ánimo, en cómo reaccionamos, en nuestra capacidad de desarrollar otras actividades, ¿sí? Entonces es importante, quienes lo tengan, que traten de regular el sueño, de tener una rutina de sueño, que puede ser irnos a dormir más o menos a la misma hora, cuando estamos por irnos a dormir, no estar con tabletas, con pantallas, bajar las luces, ir preparándonos para, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a que cuando nos vamos a acostar sea más fácil conciliar el sueño. Y si nos llegamos a despertar en medio de la noche, lo último que tenemos que hacer es agarrar el celular o la computadora, ¿sí? Porque por las luces, el brillo que tiene, o sea, en vez de dormirnos nos activa, nos distrae y se nos pasa más tiempo, ¿sí? Entonces es más difícil poder volver a conciliar el sueño. Otra de las cuestiones es esto de hacer actividad física adaptada a las características de cada uno, ¿sí? Dedicarnos un ratito, no es que hay que estar todo el día ni todos los días, pero sí mantener nuestro cuerpo en situación de movimiento, ¿sí? No estar sedentarios. Hoy hay muchas opciones para buscar, o si alguien iba a yoga, o a pilates, o a gimnasia, generalmente los profesores están mandando rutinas, o hay en la televisión también, o ahí nos va quedando un minuto ya. Hay diferentes opciones, o en internet hay múltiples opciones para poder ver cuál es la actividad física, ¿sí? Y obviamente que no vamos a empezar si nunca hicimos, no vamos a empezar con alguna actividad muy exigente, ¿sí? Por eso ponemos esto de adaptada. Y después está también todo lo que tiene que ver con nuestra organización cotidiana con respecto al hogar, con respecto a nuestra medicación, a las compras, ¿sí? Esto de planificar, o sea, respetar los horarios de la medicación, no dejarnos estar, tener en cuenta cuándo nos quedamos sin los remedios para pedir las recetas con anticipación y que algún familiar se ocupe de esta tarea, ¿sí? O pedirlo por teléfono a la farmacia para tenerlo en tiempo y forma y no quedarnos sin la medicación. Lo mismo con la lista de compras, ¿sí? No, o sea, no hacer la lista del día, sino por ahí hacer la lista semanal, ¿sí? Más allá de que por ahí a veces es la excusa para salir. Bueno, ahora acá en Bahía todavía los adultos mayores no pueden salir, pero tenemos que tener en cuenta esto de salir lo menos posible, y si